La tormenta azotaba la pequeña cabaña mientras Valentina aplicaba hierbas sobre la herida sangrante del desconocido que había colapsado en su puerta. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre el rostro pálido y aristocrático de Mateo de Corvalle, un hombre que según los rumores del valle, era un traidor buscado por la Guardia Real. Sus dedos temblorosos se detuvieron cuando él abrió los ojos y la miró con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo herido, aferrándose a su mano como si fuera su único salvavidas en un mar de traiciones. Afuera, el viento ululaba entre los pinos como un presagio, mientras dentro de aquellas paredes de piedra, dos almas rotas por el dolor, comenzaban a reconocerse en el silencio compartido, de quienes han perdido todo excepto la voluntad de sobrevivir un día más. El amanecer en las montañas de Altavera siempre llegaba primero a la pequeña cabaña de Valentina. Situada en un claro rodeado de pinos centenarios, a 3 horas de camino del pueblo más cercano, la modesta construcción de piedra y madera parecía formar parte del paisaje mismo. Valentina despertaba con los primeros rayos de sol que se filtraban por la única ventana orientada al este, una costumbre que había mantenido durante los 5 años que llevaba viviendo allí. Esta mañana de principios de otoño no era diferente. Se levantó de su catre, avivó las brasas del fogón y puso agua a hervir en un caldero de hierro negro. Mientras esperaba, trenzó su largo cabello castaño con dedos ágiles y se vistió con su falda de lana y una camisa remendada pero limpia. A sus 32 años, su rostro mostraba pocas arrugas, pero sus ojos verdes reflejaban el peso de quien ha visto demasiado. Otro día más, murmuró para sí misma, como hacía cada mañana, un pequeño ritual que marcaba el comienzo de su rutina. El desayuno fue simple: pan de centeno del día anterior, miel silvestre y té de hierbas. Comió mirando por la ventana, observando cómo las nubes se acumulaban sobre los picos más altos. Habría tormenta por la tarde, lo presentía en el aire y en el comportamiento de los pájaros que revoloteaban inquietos entre los árboles. La vida de Valentina seguía un ritmo dictado por las estaciones. En primavera y verano recolectaba hierbas medicinales, hongos y bayas que luego secaba o convertía en tinturas y ungüentos. El otoño lo dedicaba a preparar conservas y leña para el invierno, cuando la nieve aislaba su cabaña del resto del mundo durante semanas enteras. Ese aislamiento, que muchos encontrarían insoportable, era precisamente lo que ella había buscado al establecerse en aquel rincón olvidado. 5 años atrás, la epidemia de fiebres rojas que había arrasado el valle de Briscal le arrebató a sus padres y a su hermana menor en apenas 2 semanas. Siendo la única superviviente de su familia, Valentina no encontró razones para quedarse en un lugar lleno de recuerdos dolorosos y miradas compasivas. Con los pocos ahorros familiares compró esta cabaña abandonada a un viejo pastor y aprendió a valerse por sí misma. Los conocimientos de herbología que había heredado de su abuela se convirtieron en su principal herramienta de supervivencia. 3 veces al mes bajaba al pueblo de Briscal para intercambiar sus remedios por provisiones que no podía producir: sal, harina, aceite y ocasionalmente algún libro. Estas visitas le recordaban por qué prefería la soledad de las montañas. Aunque algunos aldeanos valoraban sus medicinas, la mayoría la miraba con una mezcla de temor y suspicacia. La bruja de la montaña, la llamaban cuando creían que no podía oírles. Los rumores sobre ella crecían con cada temporada, que hablaba con los animales, que podía predecir el futuro en las cenizas del fogón, que su cabaña estaba protegida por espíritus del bosque. Tonterías nacidas del miedo a lo diferente, pero Valentina no se molestaba en desmentirlas. De hecho, le resultaba conveniente que la gente mantuviera cierta distancia. Aquella tarde, tal como había previsto, la tormenta llegó con furia. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza el tejado de la cabaña. Valentina había pasado el día preparando un ungüento de caléndula y árnica para dolores musculares, y ahora removía el contenido de un pequeño caldero, mientras tarareaba una antigua canción de cuna. El ruido llegó de repente, casi ahogado por un trueno. Golpes desesperados en su puerta. Valentina se quedó inmóvil, con el cucharón de madera suspendido en el aire. En 5 años, nadie había llegado hasta su cabaña sin ser invitado, y menos durante una tormenta como aquella. Los golpes se repitieron, más débiles esta vez. Con cautela, tomó el cuchillo que usaba para cortar hierbas y se acercó a la puerta. —¿Quién es? —preguntó, alzando la voz para hacerse oír sobre la lluvia.
No hubo respuesta, solo un gemido apenas audible. Valentina dudó unos segundos antes de abrir la tranca de madera. La prudencia le aconsejaba ignorar al visitante, pero algo en aquel gemido despertó su instinto de sanadora. Cuando abrió la puerta, la figura de un hombre se desplomó hacia adelante. Apenas tuvo tiempo de soltar el cuchillo para sostenerlo antes de que cayera al suelo. Estaba empapado, con la ropa rasgada y manchada de lo que parecía ser sangre. Su rostro, parcialmente cubierto por cabello negro mojado, mostraba rasgos finos y una palidez alarmante. «Ayuda, por favor», murmuró el hombre antes de perder el conocimiento. Valentina miró hacia el bosque oscurecido por la tormenta, luego al desconocido herido, y supo que su vida de ermitaña acababa de complicarse irremediablemente. Arrastrar al desconocido hasta su catre requirió toda la fuerza de Valentina. El hombre, aunque delgado, era alto y completamente inconsciente. Una vez lo tuvo tendido, encendió más velas para examinar sus heridas. La más grave era un corte profundo en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. No parecía obra de un animal salvaje, sino de una espada o daga. Con movimientos precisos, Valentina cortó la fina camisa de lino para exponer la herida. La calidad de la tela, ahora arruinada por la sangre y el barro, fue lo primero que le hizo sospechar que no se trataba de un simple viajero extraviado. Cuando limpió el rostro del hombre con un paño húmedo, sus sospechas se confirmaron. Ante ella yacía un rostro que había visto antes, aunque solo en grabados y monedas. «Mateo de Corvalle», susurró, reconociendo al conde de las tierras del norte. Hacía apenas unas semanas que los pregoneros habían anunciado en Briscal la búsqueda del noble. Acusado de traición contra la corona de Rabasierra, se ofrecía una generosa recompensa por su captura, vivo o muerto. Valentina nunca prestaba demasiada atención a los asuntos políticos, pero incluso en su aislamiento había escuchado rumores sobre el escándalo. El conde había sido acusado de conspirar para asesinar al rey, su primo segundo. La fiebre había comenzado a apoderarse del hombre. Entre delirios, murmuraba nombres y fragmentos de frases incoherentes. Valentina aplicó un emplasto de hierbas sobre la herida, limpió los cortes menores en sus manos y brazos, y le hizo beber una infusión para bajar la fiebre. Durante toda la noche, mientras la tormenta continuaba azotando la montaña, permaneció a su lado, cambiando paños húmedos sobre su frente. Al amanecer, cuando la lluvia finalmente amainó, el conde abrió los ojos. Eran de un azul intenso, ahora nublados por el dolor y la confusión. Intentó incorporarse, pero Valentina lo detuvo con una mano firme sobre su hombro. «No os mováis, milord, la herida podría abrirse». El hombre la miró con desconfianza. «¿Quién sois? ¿Dónde estoy?» «Me llamo Valentina. Estáis en mi cabaña, en las montañas de Altavera. Os encontré desplomado en mi puerta durante la tormenta de anoche». Mateo cerró los ojos un momento, como si intentara recordar. «Gracias por vuestra ayuda, pero no deberíais haberme traído dentro. Es peligroso». «Lo sé, conde de Corvalle», respondió ella, pronunciando deliberadamente su título. El rostro del hombre se tensó al instante. «¿Sabéis quién soy? Vuestro rostro aparece en cada moneda de plata acuñada en vuestras tierras, milord. Y los pregoneros han sido bastante específicos sobre los cargos en vuestra contra». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Mateo habló con voz baja pero firme. «¿Vais a entregarme?» Valentina se levantó y caminó hacia el fogón, donde removió el contenido de una olla pequeña. «Aún no lo he decidido», respondió con honestidad. «Primero quiero escuchar vuestra versión». Durante la siguiente hora, mientras Valentina preparaba un caldo de hierbas y raíces, Mateo le contó su historia. Según él, todo había sido orquestado por su hermano menor, Damián. Aprovechando la ausencia de Mateo durante una expedición de caza, Damián había falsificado documentos comprometedores y sobornado a testigos para acusarlo de planear un golpe contra el rey. «Mi hermano siempre codició el título y las tierras», explicó Mateo, aceptando el cuenco de caldo que Valentina le ofrecía. «Cuando regresé, la Guardia Real ya me esperaba. Conseguí escapar, pero han estado persiguiéndome durante 2 semanas». «¿Por qué no acudisteis directamente al rey para explicaros?», preguntó Valentina, sentándose en un taburete junto al catre. «Damián se me adelantó. Ha envenenado los oídos del rey contra mí. Sin pruebas que demuestren mi inocencia, mi palabra no valdría nada». Valentina estudió el rostro del noble. Había orgullo en sus facciones, pero también dolor. Lo que más le intrigaba,
una vulnerabilidad que no esperaba ver en un hombre de su posición. ¿Y qué pruebas buscáis? Cartas, correspondencia entre Damián y ciertos nobles descontentos. Sé que existen, pero están ocultas en un lugar que solo mi mayordomo conoce. Intentaba llegar a Cierzo del Norte para encontrarme con él cuando fui emboscado por soldados. Logré escapar, pero me hirieron. Después, la tormenta me desorientó. La historia sonaba plausible, pero Valentina había aprendido a desconfiar. Ayudar a un traidor podría costarle la vida. Por otra parte, entregar a un inocente a una ejecución injusta pesaría sobre su conciencia para siempre. Necesitáis descansar, dijo finalmente. Vuestra herida no es mortal, pero la fiebre podría empeorar si no os cuidáis. No puedo quedarme, protestó Mateo, intentando nuevamente incorporarse. En vuestro estado no llegaríais ni a la mitad del bosque, replicó ella con firmeza. Además, la guardia estará peinando los caminos principales. Aquí al menos tenéis una oportunidad de recuperaros antes de continuar. Mateo la miró largamente, como evaluándola. ¿Por qué me ayudáis? Podríais entregarme y reclamar la recompensa. Valentina desvió la mirada hacia la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a dispersar la niebla matutina. Aún no he decidido si os ayudo o no, milord. Solo sé que no entregaría a un hombre herido a sus verdugos, sin estar segura de su culpabilidad. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, dos desconocidos unidos por circunstancias extraordinarias, cada uno con sus propios secretos y recelos. Afuera un cuervo graznó, rompiendo momentáneamente la tensión. Descansad, insistió Valentina, levantándose. Mañana veremos qué hacer con vos. Durante los 3 días siguientes, la fiebre de Mateo empeoró antes de comenzar a ceder. En sus momentos de delirio, Valentina fue testigo involuntaria de los demonios que atormentaban al noble. Nombres desconocidos surgían entre súplicas y disculpas. Isabel, su esposa fallecida. Rodrigo, aparentemente un amigo traicionado. Y siempre Damián, pronunciado con una mezcla de dolor y rabia, que revelaba heridas más profundas que la simple ambición fraternal. En una noche particularmente difícil, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, Mateo la confundió con su esposa. Isabel, perdóname, sollozó, aferrándose a la mano de Valentina. Debí estar allí. Debí protegerte. Tranquilo, respondió ella, siguiéndole la corriente mientras aplicaba paños fríos sobre su frente ardiente. Estoy aquí. La epidemia. Debí volver antes de la capital. Tú me esperaste hasta el final. Valentina se quedó inmóvil, sorprendida por la coincidencia. Su esposa también había muerto durante una epidemia. Cuando logró que Mateo bebiera otra infusión para la fiebre, él la miró con ojos vidriosos. 5 años, murmuró, 5 años sin ti, y el dolor sigue tan fresco como el primer día. Esas palabras resonaron profundamente en Valentina. Ella también llevaba 5 años intentando superar su propia pérdida. Al amanecer, cuando la fiebre finalmente cedió y Mateo cayó en un sueño tranquilo, se permitió observarlo con nuevos ojos. Bajo la apariencia del noble orgulloso, había un hombre marcado por el mismo tipo de dolor que ella conocía tan bien. Al 4.º día, Mateo despertó lúcido. Se incorporó lentamente en el catre, sorprendido de encontrar a Valentina dormitando en una silla junto a él. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó con voz ronca. Valentina se sobresaltó, parpadeando para despejarse. Casi 4 días. La fiebre era alta. ¿Habéis cuidado de mí todo este tiempo? No era una pregunta, sino una constatación teñida de asombro. No podía dejaros morir, respondió ella, levantándose para buscar agua fresca. Aunque hablasteis tanto en vuestros delirios que casi me arrepiento. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Mateo. ¿Qué dije? Valentina le tendió un cuenco con agua. Muchas cosas, sobre vuestro hermano, sobre vuestra esposa Isabel. Mateo desvió la mirada, súbitamente tenso. Lamento que tuvierais que escuchar mis desvaríos. La epidemia que se llevó a vuestra esposa, continuó Valentina, sentándose nuevamente, fue la de fiebres rojas. El noble la miró sorprendido. Sí, hace 5 años. Arrasó toda la provincia de Corvalle mientras yo estaba en la capital. Cuando regresé, Isabel ya había fallecido. Valentina asintió lentamente. La misma epidemia llegó a Briscal, se llevó a mis padres y a mi hermana menor. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. No hacían falta más palabras para reconocer el vínculo invisible que acababa de formarse. 2 supervivientes marcados por la misma tragedia.
Los días siguientes establecieron una rutina incómoda pero funcional. Mateo, todavía débil pero determinado a no ser una carga, insistía en ayudar con tareas sencillas: pelar verduras, avivar el fuego, ordenar hierbas secas. Valentina, acostumbrada a la soledad, encontraba desconcertante la presencia constante de otra persona en su espacio, especialmente alguien tan diferente a ella. Nunca imaginé que un conde supiera usar un cuchillo para algo que no fuera comer, comentó una tarde, observando cómo Mateo cortaba raíces con sorprendente habilidad. Y yo nunca imaginé que una ermitaña tuviera una biblioteca tan selecta, respondió él, señalando la pequeña colección de libros, cuidadosamente organizados en un estante. Virgilio en latín original, tratados de botánica, incluso poesía moderna. Valentina se encogió de hombros, ligeramente incómoda por su interés. Mi padre era el maestro del pueblo. Me enseñó a valorar el conocimiento. Por eso os refugiasteis aquí con vuestros libros. Para preservar su legado. La pregunta, aparentemente inocente, tocó una fibra sensible. Me refugié aquí porque no soportaba las miradas de lástima, respondió con más brusquedad de la que pretendía, ni los susurros a mis espaldas, ni despertar cada mañana en una casa llena de fantasmas. Mateo dejó el cuchillo y la miró directamente. Lo entiendo mejor de lo que creéis. Después de Isabel, el castillo se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada rincón, cada objeto me recordaba a ella. Comencé a pasar más tiempo fuera, cazando, viajando, huyendo en realidad. Y esa ausencia le dio a vuestro hermano la oportunidad perfecta, concluyó Valentina. Exactamente. El dolor me hizo descuidado, vulnerable. La conversación fue interrumpida por un sonido inesperado. El tintineo de campanas de caballo acercándose por el sendero. Valentina se asomó cautelosamente por la ventana. Es el doctor Simón, el médico de Briscal, dijo con alarma. Viene una vez al mes para intercambiar conocimientos y remedios. Mateo se puso inmediatamente en pie, buscando instintivamente una salida o un escondite. Si me encuentra aquí. No lo hará, lo interrumpió Valentina, señalando la trampilla del suelo. Hay un pequeño sótano donde guardo raíces y conservas. Es estrecho, pero os ocultará. Mientras Mateo descendía rápidamente al sótano, Valentina ordenó apresuradamente la cabaña, ocultando cualquier evidencia de la presencia del noble. Apenas había cerrado la trampilla y cubierto con una alfombra cuando los golpes sonaron en la puerta. El doctor Simón, un hombre mayor de expresión afable y ojos perspicaces, entró con su habitual entusiasmo, cargando un maletín de cuero gastado. Valentina, mi querida colega. Traigo semillas de aquella planta que mencionaste el mes pasado. Y noticias, muchas noticias del valle. Durante la siguiente hora, mientras intercambiaban preparaciones medicinales y discutían propiedades de plantas, Valentina mantuvo una calma exterior que contrastaba con su inquietud interna. El médico, sin embargo, parecía notar algo diferente. Estás distraída hoy, comentó finalmente, estudiándola con atención profesional. ¿Te encuentras bien? Solo cansada. He estado preparando tinturas para el invierno y duermo poco. El médico asintió, aunque no parecía completamente convencido. Ten cuidado estos días, dijo mientras recogía sus pertenencias para marcharse. Hay soldados por toda la región, buscando a ese conde fugitivo. Dicen que es peligroso. ¿Soldados cerca de Briscal? Preguntó, intentando que su voz sonara meramente curiosa. Un destacamento completo, liderado por el capitán Orestes, están registrando cada granja, cada cabaña. Es cuestión de tiempo que suban hasta aquí. Cuando finalmente el médico se marchó, Valentina esperó a que el sonido de los cascos se perdiera en la distancia antes de liberar a Mateo de su escondite. El noble emergió pálido y con expresión sombría. Lo he escuchado todo, dijo, sacudiéndose el polvo de la ropa. El cerco se estrecha. Debo marcharme esta misma noche. Valentina, sorprendida por la repentina punzada de preocupación que sintió ante la idea de su partida, se limitó a asentir en silencio. Esa noche, mientras compartían una sencilla cena de conejo guisado con hierbas, el silencio entre ellos pesaba más que nunca. Mateo apenas probaba bocado, perdido en sus pensamientos, planificando su inminente huida. Valentina, por su parte, luchaba contra una creciente inquietud que no lograba explicarse completamente. Si partís hacia el norte por el paso de Aguas Negras, evitaréis los caminos principales, dijo finalmente, rompiendo el silencio.
Es más largo, pero menos transitado. Mateo levantó la mirada de su plato. ¿Conocéis bien esas rutas? Bastante. Recorro estas montañas desde hace 5 años, buscando hierbas y hongos que solo crecen en ciertos rincones. Una idea comenzó a formarse en la mente del noble, visible en la intensidad con que la observaba. Podríais, comenzó, pero se interrumpió, sacudiendo la cabeza. No, es demasiado pedir. Guiaros, completó ella, sorprendiéndose a sí misma con la propuesta. Podría mostraros el camino hasta el paso. Después tendríais que continuar solo. Mateo la miró con una mezcla de gratitud y recelo. ¿Por qué lo haríais? Ya habéis arriesgado demasiado por un desconocido. Valentina desvió la mirada hacia el fuego, buscando en las llamas una respuesta que ni ella misma comprendía completamente. Quizás porque creo en vuestra inocencia. O quizás porque después de 5 años de soledad, me he dado cuenta de que aún me importa la injusticia. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre el tejado de la cabaña, creando un ritmo hipnótico que acompañó su conversación mientras planeaban la ruta. Decidieron partir al amanecer, aprovechando la niebla matutina como cobertura adicional. Valentina lo guiaría durante un día, hasta el paso de Aguas Negras, donde sus caminos se separarían. Cuando finalmente se retiraron a descansar, Mateo en el catre y Valentina en un jergón improvisado cerca del fuego, ninguno de los dos logró conciliar el sueño fácilmente. La proximidad física en aquel espacio reducido contrastaba con la distancia que ambos habían mantenido del resto del mundo durante años. Valentina, susurró Mateo en la oscuridad. Sí, gracias, no solo por salvar mi vida, sino por creerme cuando nadie más lo haría. Ella permaneció en silencio unos instantes. A veces es más fácil confiar en un desconocido que en aquellos que creemos conocer, respondió finalmente. Las horas pasaron lentamente. La lluvia arreció, transformándose en una tormenta casi tan intensa como aquella que había traído a Mateo a su puerta. Un trueno particularmente violento iluminó brevemente la cabaña, revelando que ambos seguían despiertos, mirando hacia el techo. No puedo dormir, admitió Mateo. Yo tampoco. Háblame de tu vida antes de la montaña, pidió él, abandonando por primera vez el trato formal entre ellos. Valentina se sorprendió por el cambio, pero encontró cierto alivio en esa nueva familiaridad. Era la hija del maestro, como ya sabes. Mi madre era costurera. Vivíamos modestamente, pero nunca nos faltó nada esencial. Mi hermana Laura tenía 12 años cuando la epidemia llegó. Yo acababa de cumplir 27. ¿Cómo era ella, Laura? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Valentina, invisible en la oscuridad. Alegre, siempre riendo, siempre cantando. Soñaba con ser pintora. Tenía verdadero talento. Isabel también era artista, comentó Mateo. Tocaba el laúd como los ángeles. La conocí en un festival de primavera, actuando para la corte. Me enamoré de ella antes de saber que era la hija de un simple mercader, no de un noble como todos esperaban que desposara. Te casaste con ella a pesar de la oposición. Mi padre había muerto el año anterior. Como nuevo conde, tenía cierta libertad para desafiar las convenciones. Damián fue el único que apoyó públicamente nuestro matrimonio. ¡Qué ironía!, murmuró Valentina. La vida está llena de ellas, respondió él con amargura. El hermano que bendijo mi matrimonio es el mismo que ahora intenta destruir mi vida. Otro relámpago iluminó la estancia, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. Valentina se incorporó inquieta. Esta tormenta es demasiado fuerte. Los senderos estarán intransitables mañana. Mateo también se sentó en su catre. Tendremos que retrasar la partida. Eso me temo. Lo que significa que los soldados podrían llegar antes de que logremos salir. La preocupación en su voz era evidente. Mateo se levantó y se acercó a ella, sentándose a su lado junto al fuego casi extinto. Si vienen me iré. No permitiré que te arriesgues más por mí. En la penumbra, sus rostros estaban inusualmente cerca. Valentina podía distinguir el contorno de sus facciones, la barba incipiente de varios días, la cicatriz pequeña sobre su ceja derecha. Es extraño, dijo ella en voz baja. Hace una semana ni siquiera sabía de tu existencia. Y ahora, no terminó la frase, pero no era necesario. En ese momento de vulnerabilidad compartida, ambos reconocían la conexión inesperada que había surgido entre ellos. Mateo levantó una mano, dudando un instante antes de rozar suavemente la mejilla de Valentina. 5 años escondiéndome del dolor, murmuró. Y tú 5 años escondiéndote del mundo.
Quizás por eso nos reconocimos. El beso llegó de forma natural, casi inevitable. Un contacto tentativo al principio, que se transformó en algo más profundo cuando ella respondió. Las manos de Valentina se aferraron a la camisa de Mateo, mientras él la atraía hacia sí con una mezcla de delicadeza y urgencia. Cuando finalmente se separaron, la confusión y la culpa aparecieron simultáneamente en sus rostros. Lo siento, dijeron al unísono, y luego sonrieron ante la coincidencia. No deberíamos, comenzó Valentina. Es complicado, completó él. Se miraron en silencio, atrapados entre el deseo de consuelo humano después de años de soledad y el peso de sus respectivos pasados. Deberíamos intentar dormir, sugirió finalmente Valentina, apartándose ligeramente. Mañana, si la tormenta amaina, tendremos que tomar decisiones importantes. Mateo asintió y regresó a su catre, pero ambos sabían que el sueño sería ahora aún más esquivo. No solo por la tormenta exterior, sino por la que acababa de desatarse dentro de ellos. La mañana trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Valentina despertó primero, encontrando a Mateo todavía dormido. Lo observó unos instantes, permitiéndose memorizar sus facciones antes de levantarse silenciosamente para comenzar los preparativos del viaje. Mientras reunía provisiones y hierbas medicinales, intentaba no pensar en el beso compartido. Se había prometido a sí misma no volver a establecer vínculos que pudieran romperse, no después del dolor que había experimentado con la pérdida de su familia. Y sin embargo, en apenas unos días, este hombre había atravesado defensas construidas durante años. Mateo despertó cuando ella estaba empacando un pequeño morral con alimentos secos. Buenos días, dijo, incorporándose con cierta rigidez. La herida en su costado, aunque mucho mejor, todavía le causaba molestias. El día está despejado, pero los senderos estarán embarrados, respondió Valentina, evitando su mirada. Deberíamos partir cuanto antes. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, ninguno dispuesto a mencionar lo sucedido la noche anterior. Finalmente, cuando todo estuvo listo y se disponían a salir, Mateo la detuvo tomándola suavemente del brazo. Sobre anoche. No es necesario hablar de ello, lo interrumpió ella. Fue un momento de debilidad. Ambos estábamos vulnerables. Mateo la miró intensamente. ¿Es eso lo que crees? ¿Una simple debilidad? Antes de que Valentina pudiera responder, un sonido inconfundible llegó desde el exterior. Cascos de caballos, aproximándose por el sendero. Muchos caballos. Soldados, susurró, palideciendo. Rápido al sótano. Pero Mateo negó con la cabeza. No serviría de nada. Si vienen a buscarme específicamente, registrarán cada rincón. Y te acusarán de complicidad. Entonces huye por la parte trasera, hacia el arroyo. Yo los distraeré. No tengo tiempo de llegar al bosque antes de que me vean, respondió él, mirando por la ventana. Y no pienso dejarte enfrentar esto sola. Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña. A través de la ventana, Valentina distinguió al menos 8 soldados con el emblema real, liderados por un hombre de mediana edad con una cicatriz cruzándole la mejilla izquierda. Capitán Orestes, murmuró Mateo, reconociéndolo, el sabueso favorito del rey. Golpes firmes resonaron en la puerta. En nombre del rey abrid, Valentina y Mateo intercambiaron una última mirada, comunicándose sin palabras. Ella asintió levemente, comprendiendo la decisión silenciosa, y abrió la puerta. El capitán Orestes la observó con ojos fríos y calculadores. ¿Valentina de Briscal?, preguntó, aunque era evidente que ya conocía la respuesta. Soy yo. Tenemos información de que podríais estar dando refugio a un traidor, Mateo de Corvalle, antiguo conde del norte, buscado por conspiración contra la corona. Valentina mantuvo el rostro impasible. Vivo sola, capitán. Podéis registrar mi cabaña si lo deseáis. Orestes hizo un gesto a 2 de sus hombres, que entraron inmediatamente. No necesitaron buscar mucho. Mateo estaba de pie junto al fogón, erguido con toda la dignidad de su linaje, a pesar de su apariencia desaliñada. Conde de Corvalle, dijo Orestes, con una leve inclinación burlona. Vuestra cacería ha terminado. Nunca fue una cacería justa, capitán, como bien sabéis, respondió Mateo con voz serena. Orestes entró en la cabaña, mientras sus hombres rodeaban a Mateo. La traición nunca es justa, milord, especialmente cuando viene de alguien de vuestra posición. No soy culpable de lo que se me acusa. El capitán sonrió sin humor. Eso lo decidirá el tribunal real.
Mi deber es llevaros ante ellos, vivo preferentemente, aunque mis órdenes permiten cierta flexibilidad. Mientras los soldados ataban las manos de Mateo, Orestes se volvió hacia Valentina. En cuanto a vos, mujer, albergar a un traidor es también traición. La pena podría ser igualmente severa. Valentina levantó la barbilla, desafiante. No sabía quién era cuando llegó herido a mi puerta. Como sanadora, no podía negarle atención. Una historia conmovedora, comentó Orestes con sarcasmo. Pero tengo testimonios de que el médico de Briscal os visitó ayer, y seguramente os informó sobre la búsqueda. Y aún así, no denunciasteis su presencia. Capitán, intervino Mateo, ella dice la verdad. La amenacé para que me ocultara. Es inocente. Orestes miró alternativamente a ambos, evaluando la situación. Vuestra nobleza es admirable, conde, pero poco convincente. Sin embargo, tengo órdenes específicas respecto a vos que deben cumplirse con urgencia. El capitán extrajo un pergamino sellado de su jubón y lo desplegó. Mateo de Corvalle, por orden directa de su majestad, debéis ser conducido inmediatamente a la capital. Nueva evidencia ha surgido respecto a las acusaciones en vuestra contra. Mateo frunció el ceño, confundido. Nueva evidencia. No estoy autorizado a revelar más detalles. En cuanto a la mujer, Orestes miró a Valentina con severidad. Quedará bajo arresto domiciliario hasta que se determine su grado de complicidad. 2 de mis hombres permanecerán aquí vigilándola. Mientras los soldados preparaban a Mateo para el viaje, él consiguió un último momento con Valentina. Escucha, susurró urgentemente, algo ha cambiado. Esta orden directa del rey. Podría ser que mi mayordomo haya logrado entregarle las pruebas de mi inocencia. O podría ser una trampa más elaborada, sugirió ella, angustiada. Sea lo que sea, debo enfrentarlo. Pero volveré, te lo prometo. Valentina quiso creerle, pero había aprendido que las promesas rara vez sobreviven a la adversidad. Cuídate, Mateo, fue todo lo que pudo decir, antes de que los soldados se lo llevaran. Desde la puerta de su cabaña, vigilada por 2 guardias impasibles, Valentina observó cómo el grupo se alejaba por el sendero, llevándose con ellos al hombre, que en apenas una semana había conseguido lo que nadie en 5 años. Hacerla sentir viva de nuevo. El invierno llegó con toda su crudeza a las montañas de Altavera. La nieve cubría el paisaje con un manto blanco impoluto que, en otras circunstancias, Valentina habría encontrado hermoso, pero este año, la belleza invernal solo acentuaba su soledad. Habían pasado casi 2 meses desde que los soldados se llevaron a Mateo. Los guardias asignados a vigilarla se marcharon tras 3 semanas, cuando llegó un mensaje oficial exonerándola de cualquier cargo de complicidad. La nota, firmada por un escribano real, mencionaba escuetamente que la investigación había determinado su inocencia en el asunto del conde de Corvalle. Sobre el destino de Mateo nada, ninguna noticia, ningún rumor. Era como si hubiera desaparecido en la niebla de aquella mañana. Valentina intentó retomar su vida anterior. Recolectó las últimas hierbas del otoño, preparó tinturas, reforzó la cabaña para el invierno. Pero cada tarea, cada rincón de su hogar, le recordaba los días compartidos con él. El catre donde había yacido herido, la mesa donde habían cenado juntos, el lugar junto al fuego donde se habían besado. A veces se preguntaba si todo había sido un sueño, una alucinación nacida de su soledad. Pero entonces tocaba la pequeña daga que Mateo había olvidado bajo el catre, con el emblema de los Corvalle grabado en la empuñadura, y sabía que había sido real. Una mañana particularmente fría de principios de diciembre, mientras Valentina avivaba el fuego, escuchó el inconfundible sonido de pasos sobre la nieve. No eran los pasos cautelosos de un animal, sino el andar decidido de una persona. Su corazón se aceleró, pero se obligó a templar sus expectativas. Probablemente sería el doctor Simón, o algún aldeano buscando remedios para los males invernales. Los golpes en la puerta fueron suaves, casi tímidos. Valentina respiró hondo antes de abrir. No era Mateo quien estaba ante ella, sino un joven mensajero con librea real, montado en un caballo que resoplaba nubes de vaho en el aire helado. «¿Valentina de Briscal?», preguntó, consultando un papel. «Soy yo, un mensaje para vos, de la capital». El joven le entregó un sobresellado con cera roja que mostraba el emblema de los Corvalle, no el sello real. Valentina lo tomó con manos temblorosas, dándole al mensajero una moneda de cobre como agradecimiento. Cuando el jinete se alejó, cerró la puerta y se sentó junto al fuego para leer la carta.
El sello se rompió con un chasquido que resonó en el silencio de la cabaña. Querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que mi mensajero ha logrado encontrarte en tu refugio montañoso. Espero que estés bien, y que el invierno no esté siendo demasiado duro contigo. Los acontecimientos desde nuestra separación han sido tan extraordinarios que apenas sé por dónde empezar. Quizás por lo más importante, soy libre. Las acusaciones en mi contra han sido desestimadas y mi título y propiedades me han sido restituidos. Mi fiel mayordomo, arriesgando su vida, logró recuperar las cartas que probaban la conspiración de Damián. Las hizo llegar al consejero más antiguo del rey, quien, a su vez, organizó una audiencia privada para mí. La verdad salió a la luz. Damián no solo planeaba usurpar mi título, sino que efectivamente conspiraba contra el rey, pretendiendo culparme de sus propios crímenes. Mi hermano ha sido arrestado y está siendo juzgado por traición. Es doloroso, a pesar de todo lo que hizo. Sigue siendo sangre de mi sangre. He pasado estas semanas reorganizando mis asuntos, que estaban en completo desorden. Mis tierras necesitaban atención urgente, y había súbditos leales que sufrieron bajo la breve administración de Damián. Pero no he dejado de pensar en ti ni un solo día, en tu valor, tu bondad, tu fuerza, en cómo encontré más humanidad en tu pequeña cabaña que en todos los salones palaciegos que he frecuentado. Ahora debo pedirte que tomes una decisión. Puedo ofrecerte dos caminos. Si deseas continuar tu vida en las montañas, lo entenderé. En ese caso, he dispuesto que recibas una pensión vitalicia como agradecimiento por salvar la vida de un conde. Nadie te molestará jamás, y tendrás recursos para vivir cómodamente en tu amado aislamiento. Pero si, por ventura, aquellos días juntos significaron para ti lo mismo que para mí, si aquel beso no fue solo un momento de debilidad, entonces me gustaría invitarte a compartir mi vida, no como recompensa o por gratitud, sino porque en ti he encontrado lo que creía perdido para siempre, la posibilidad de amar nuevamente. No respondas ahora. Con esta carta envío también un salvoconducto real. Te permitirá viajar libremente hasta Corvalle cuando llegue la primavera, si así lo decides. Mi hogar estará siempre abierto para ti, sea cual sea tu elección. Quiero que sepas que me salvaste en más formas de las que imaginas. No solo curaste mis heridas físicas, sino que me recordaste que incluso los corazones más dañados pueden sanar. Con eterno agradecimiento y afecto, Mateo. Valentina leyó la carta 3 veces, las lágrimas empañando su visión en la última lectura. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó entre las páginas de su libro favorito. Se acercó a la ventana y contempló el paisaje nevado, el mismo que había sido su único compañero durante 5 inviernos solitarios. La montaña había sido su refugio cuando más lo necesitaba, un lugar para sanar, para reconstruirse. Pero quizás los refugios no debían ser eternos. Quizás, a veces, servían solo como estaciones temporales en el camino de la vida. Mientras el sol invernal comenzaba a ocultarse tras los picos nevados, Valentina tomó su decisión. Esperaría el deshielo primaveral, y entonces descubriría si era posible encontrar un nuevo tipo de refugio, no entre paredes de piedra y soledad, sino en el corazón de alguien que comprendía el valor de una segunda oportunidad.